La historia de la mujer de Samaria en Juan capítulo 4 es una historia que ha atraído bastante atención, no solamente a nivel popular, a nivel de iglesia, sino también a nivel académico. Es muy común encontrar interpretaciones acerca de la historia de la conversación entre Jesús y una mujer en Samaria. El Evangelio de Juan incluye por lo menos dos encuentros personales entre Jesús y dos individuos. En Juan capítulo 3 tenemos el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y en Juan capítulo 4 tenemos el encuentro entre Jesús y una mujer de la ciudad de Sicar. Generalmente, cuando se lee la historia en Juan capítulo 4 de la mujer de Samaria, se interpreta que esta mujer tenía una mala reputación. No me sorprendería si ustedes han escuchado la idea de que ella venía de un trasfondo bastante problemático desde una perspectiva moral y por lo tanto Jesús le ofrece agua viva debido a su condición y a su situación moral en la ciudad de Sicar en el siglo primero. Por lo general, se utiliza y se hace referencia a algunas observaciones que están más allá del texto para tratar de representar la reputación de esta mujer de Samaria. Por ejemplo, se nos dice que en contraste con Nicodemo, quien tiene un nombre propio en Juan capítulo 3, la mujer de Samaria en el capítulo 4 carece de un nombre. Sabemos que Nicodemo tenía un nombre propio. Sabemos que Pedro tenía un nombre propio. O incluso Andrés o Felipe. Pero en el caso de la mujer de Samaria solamente se le llama la mujer de Samaria o mujer o una mujer. Es la forma en la cual encontramos referencias a ella en Juan capítulo 4. Así que algunos estudiosos han sugerido que el hecho de que esta mujer sea anónima en el relato implica que ella tenía una mala reputación. Por eso no sabemos su nombre, porque la gente misma no conocía su nombre, debido nuevamente a la reputación que ella tenía. También se dice, y es posible que hayan escuchado esto, que la mujer de Samaria llegó a sacar agua al pozo sola. Y se dice que en la antigüedad las mujeres iban acompañadas a sacar agua, no iban solas. El hecho de que esta mujer esté sola en el pozo de la ciudad de Sicar implica que ella no tenía amigas. Las demás mujeres de la ciudad de Sicar la rechazaban. Ella estaba aislada, marginada de la sociedad por su reputación. Así que esta es la razón por la cual ella llega sola al pozo. Es muy probable que hayan escuchado esta observación. Si leemos el relato, esto no es explícito en el texto. Solamente se dice que ella llegó sola, pero se interpreta que llegó sola por la mala reputación que ella tenía. También se dice que la mujer de Samaria llega a sacar agua al pozo a mediodía, a la hora sexta. Lo que eso significa es que había mucho calor y en la antigüedad la gente iba a sacar agua a las 5, 6, 7 de la tarde porque estaba más fresco el clima y era menos difícil caminar por esas calles de polvo de Samaria para ir a traer el agua. Sin embargo, ella por su reputación tiene que ir sola a mediodía, porque si ella llega al final de la tarde va a encontrar a muchas señoras en ese pozo y eso le va a dar vergüenza, profunda vergüenza.
nuevamente por su situación moral. Es muy posible que hayan escuchado también que la mujer de Samaria tiene una mala reputación en el texto porque Jesús le dice claramente que ha tenido 5 maridos. ¿Qué más evidencia se necesita? Generalmente escuchamos en los intérpretes del Evangelio de Juan. ¿Qué más evidencia necesitamos para señalar que la mujer de Samaria no procedía de un contexto positivo, sino de un trasfondo negativo? Porque ella ha tenido no 1, ni 2, ni 3 maridos. Ella ha tenido 5 maridos. Y por si fuera poco, la mujer de Samaria está viviendo con un hombre que no es su marido. Así que si ponemos juntas todas estas observaciones, la única conclusión posible es que la mujer de Samaria tenía una reputación negativa. Esa es la interpretación tradicional. Cuando uno lee un comentario bíblico o incluso a nivel popular, eclesiástico, cuando uno discute este pasaje en un estudio bíblico o a nivel de congregación, es muy común escuchar esta línea de interpretación. Sin embargo, es muy importante prestar atención cuidadosa al contexto cultural del siglo I, haciendo uso del conocimiento que tenemos y de la literatura que tenemos, tanto samaritana como judía como pagana del siglo I, debemos tratar de interpretar este pasaje con atención a su contexto cultural. En primer lugar, es cierto que la mujer de Samaria es un personaje anónimo en el Evangelio de Juan, no lo vamos a negar. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y si leemos los 21 capítulos de este Evangelio, nunca vamos a encontrar cuál es el nombre de esta mujer. Sin embargo, la mujer de Samaria no es el único personaje que es anónimo en el relato. Recordarán ustedes en Juan capítulo 9, tenemos la historia del ciego de nacimiento. Y en Juan capítulo 9, varias veces escuchamos que el ciego de nacimiento es un hombre que pedía limosna cerca de Jerusalén, pero nunca sabemos su nombre. Es un personaje anónimo. Y los discípulos, en los primeros versículos del capítulo 9, incluso le preguntan a Jesús, este hombre es pecador. Y Jesús les dice, ustedes no entienden, no es el pecado la causa de su ceguera. Así que pecaminosidad no va de la mano con anonimato en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento, es un ejemplo claro de esta conexión falsa entre pecado y anonimato. Para ofrecerles otro ejemplo, la madre de Jesús en el Evangelio de Juan es un personaje anónimo. Por supuesto que sabemos que su nombre es María, pero sabemos eso porque hemos leído Mateo, Marcos o Lucas. Juan nunca nos dice cuál es el nombre de la madre de Jesús. En Juan capítulo 2, 2 capítulos antes de la historia de la mujer de Samaria, a María se le llama mujer y madre, pero nunca sabemos su nombre. María aparece en Juan capítulo 19, pero nuevamente en Juan capítulo 19 no aparece su nombre, solamente se le dice madre, la madre de Jesús. En Juan capítulo 2 Jesús mismo le dice mujer, mujer, el mismo vocablo que se le aplica a la mujer de Samaria. Pero el hecho de que María sea anónima en el relato no significa que ella tenga mala reputación. Así que esta conexión entre anonimato y pecaminosidad
no es, de hecho, no es apoyada por el texto mismo. Es una observación que encontramos en los comentarios bíblicos y una idea popular, pero el mismo texto no apoya esta línea de interpretación. También se dice que la mujer de Samaria llegó sola al pozo. Como hemos estado leyendo la literatura judía del Segundo Templo, permítanme decirles que no hemos encontrado en la literatura judía del Segundo Templo una ley que prohíba a una mujer ir a sacar agua al pozo sola. No hay. Podemos leer la Misná, los pseudepígrafes, los libros apócrifos del Antiguo Testamento, a Josefo, a Filón de Alejandría. No hay una ley que prohíba a una mujer ir a sacar agua a mediodía, sola. No hay una ley. Se interpreta que las mujeres debían ir acompañadas a sacar agua, y tal vez era la costumbre, pero eso no significa que al llegar sola ella esté quebrantando una ley samaritana o una ley judía. Para ponerles un ejemplo, hace unos meses, el año pasado de hecho, estuve en Guatemala, en la ciudad de Antigua, Guatemala, y cada semana, el viernes aproximadamente, tenía que ir a comprar agua salvavidas para tomar toda la semana. Pero el viernes se me olvidó y cuando me di cuenta era muy noche. Eran como las 9 de la noche quizá y no tenía agua para tomar. Así que salí del apartamento en donde estaba a buscar dónde comprar agua pura. Y no encontré ningún centro comercial grande abierto como la despensa o la bodegona que le llaman allá. Pero sí encontré una tienda pequeña que me vendió unas botellas de agua pequeñas, bien caras por cierto, y compré el agua, la llevé a la casa y por lo menos pasé la noche y el día siguiente. Ir a comprar agua bien cara de noche el día viernes es inusual, pero eso no quiere decir que esté prohibido, que haya una ley que yo esté quebrantando. Es de hecho alguna necesidad o emergencia. Es muy posible que la mujer de Samaria también tuvo alguna emergencia y eso provocó que ella saliera a mediodía a traer agua. ¿Qué tal si estaba cocinando a mediodía el almuerzo y tenía que poner a hervir el agua que ya había sacado el día anterior y por un accidente el cántaro se le resbaló de las manos, se quebró y el agua se desperdició? ¿Qué le queda más que ir corriendo al pozo en Sicar, sacar agua y traer nuevamente agua para seguir con la cocina, con lo que estaba cocinando? Es posible, por lo menos históricamente eso es posible. El hecho de que llegue a mediodía al pozo sola no significa que tenga mala reputación. Hay otras explicaciones contextuales y culturales que se pueden ofrecer para interpretar esa situación. También se dice que al llegar a mediodía, ella está escondiendo y escondiéndose de su comunidad porque tiene una profunda vergüenza. Sin embargo, en el Evangelio de Juan existe un simbolismo bastante marcado entre la luz y las tinieblas. Recordarán, por ejemplo, Juan capítulo 1, en los primeros 5 versículos, especialmente el versículo 5, en donde dice que las tinieblas no pueden apagar la luz y la luz resplandece en las tinieblas. En el Evangelio de Juan, la luz es positiva, pero las tinieblas son negativas. En Juan capítulo 3, el capítulo anterior a la historia de la mujer de Samaria, encontramos que Jesús dice
que todos aquellos que hacen lo malo no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean expuestas y por lo tanto se esconden en la oscuridad. Y hay otros pasajes a lo largo del Evangelio en donde encontramos este contraste. Luz es positiva, tinieblas es negativa. En Juan capítulo 3, Nicodemo se acerca a Jesús de noche. El primer versículo del capítulo 3 es explícito. Nicodemo se acercó a Jesús de noche. Pero en Juan capítulo 4, la mujer de Samaria se acerca a Jesús al pozo a mediodía, a plena luz del día. Así que si seguimos el simbolismo del Evangelio de Juan, la persona más dudosa, me parece a mí, es Nicodemo, no la mujer de Samaria. ¿Qué tal si Nicodemo llegó de noche porque quería sorprender a Jesús en una blasfemia? Ya sabemos en el capítulo 1 que algunos fariseos enviaron a un grupo para tratar de sorprender a Juan el Bautista. Y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el que ha de venir? Y en los otros evangelios sinópticos, generalmente las autoridades religiosas quieren capturar a Jesús o acusarlo de blasfemia para tener alguna razón para tomar su vida. Así que si hay algún personaje dudoso en Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4, me parece que Nicodemo es el mejor candidato, porque la mujer de Samaria llega al pozo a mediodía, a plena luz del día. Ellos tienen una conversación abierta. Pero ¿qué hacemos con esta frase que Jesús le dice? Has tenido 5 maridos. Eso quiere decir, hemos escuchado, que la mujer de Samaria tiene una mala reputación. Ha tenido 5 maridos. Estoy conversando con ustedes en este momento desde los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, una mujer puede divorciarse de su esposo y casarse nuevamente y hacer el proceso legal con relativa facilidad. En otros países, en otros contextos es un poco más difícil, pero aquí en los Estados Unidos, una mujer consigue un abogado y le dice al abogado, mire, me quiero divorciar de mi esposo. Van ante un juez y la mujer puede decir cualquier razón, cualquiera, incluso ninguna razón. Y aún así le van a conceder el divorcio. Una mujer puede decir, mire, encontré a otro hombre más joven, mi esposo ya está grande y quiero casarme otra vez con otro hombre. Y el juez, el abogado, van a firmar y le van a dar el divorcio. Así que una mujer puede casarse varias veces. Eso es los Estados Unidos hoy día. Esa no era la realidad en Samaria en el siglo I. Eso era imposible en Judea en el siglo I. Si una mujer era maltratada por su esposo y ella legítimamente iba donde el Sanedrín y le decía, miren, me urge una carta de divorcio, mi esposo me está maltratando. El Sanedrín era un grupo de hombres que no le iban a creer y no le iban a conceder un divorcio. Ellos iban a creerle al esposo o al marido. Una mujer no podía escribir una carta de divorcio, buscar un abogado para obtener una firma y entregársela al esposo. Eso era imposible. El único que tenía la autoridad y el derecho de divorciarse en el siglo I era el varón, no la mujer. Toda la evidencia textual que tenemos de esa época apunta a que solamente el hombre podía dar y entregar carta de divorcio. Y lo único que la mujer podía hacer era recibir la carta y salir de la casa.
No podía pedir un juicio justo. No podía rebatir esa opinión, solamente aceptar la carta de divorcio y salir de esa casa. Imaginemos, ¿qué tal si el primer marido de esta mujer era un hombre malo? Posiblemente la casaron, ella no escogió al hombre y resultó que el hombre era malo. Y después de unos meses de matrimonio, el hombre le dice, mira, ya no quiero estar casado contigo. Así que le entregó una carta de divorcio, un rollo, y le dijo, vete de mi casa. La evidencia que tenemos del siglo I, de hecho, es muy cruel, y voy a restringir los ejemplos que puedo utilizar aquí con ustedes hoy. Pero hay un ejemplo en donde dice, imaginen ustedes esto, yo sé que es muy cruel, que si un hombre no está contento con la comida que la esposa prepara, el hombre le puede dar a la mujer carta de divorcio. Es una razón legítima. ¿Qué tal si el primer marido de la mujer de Samaria le dijo, mira, hoy voy a venir en la tarde a almorzar después del trabajo? Y la mujer de Samaria se puso nerviosa y dijo, voy a hacer mi mejor platillo. Preparó el cordero, picó la verdura, arregló la mesa con todo el esmero, y llega el marido que quizá tuvo un mal día, se sienta a la mesa, prueba la comida, se le queda viendo y le dice, no me gustó. No tiene el sazón que tenía mi mamá. No le pusiste los condimentos que mi abuela le ponía, o qué sé yo. Y le dice, ten esta carta, es la carta de divorcio, sal de mi casa, ya no te quiero acá. Y la mujer de Samaria tuvo que salir de ese hogar. ¿Qué tal si el segundo hombre que se le acercó a ella para casarse con ella era un poco mejor? ¿Qué tal si era un hombre más consciente? Se casó con ella por segunda vez, pero después de un tiempo, este hombre tuvo que salir a defender la ciudad de Sicar. Sabemos que en el siglo I, a través de Josefo sabemos esto, los romanos tenían control de Galilea, Judea y Samaria. ¿Y qué tal si durante esta época los romanos invadieron la ciudad de Sicar? Y el segundo esposo de la mujer de Samaria salió a defender la ciudad. ¿Qué tal si en esa lucha contra los romanos fue asesinado, murió? Así que ahora la mujer de Samaria se queda viuda. ¿Qué tal si el tercer marido también era un bandido, otro hombre malo, que se casó con ella un par de meses y luego le dio una carta de divorcio y la sacó de su hogar? ¿Qué tal si el cuarto marido era bueno, o por lo menos no tan malo, pero un día este hombre enfermó? Era una enfermedad no muy complicada, pero recordemos que en el siglo I no existían hospitales o medicina para tratar enfermedades que gracias a Dios hoy día podemos tratar. ¿Y qué tal si este hombre enfermó y falleció? Así que pierde a su cuarto esposo. Y así 5 maridos. Los ejemplos que estoy poniendo no son exagerados, me parece a mí, en el siglo I. Pueden parecer exagerados en otros contextos, como en el país en donde actualmente estoy, pueden parecer muy exagerados. Pero ¿recuerdan el Evangelio de Mateo? Aquella ocasión cuando un grupo de líderes religiosos, de saduceos especialmente, se acercan a Jesús y los saduceos no creen en la resurrección, pero le dicen a Jesús, Jesús, te tenemos un caso, queremos hacerte una pregunta. Había una mujer que se casó
y su esposo falleció. Y luego su hermano se casó con ella y falleció. Y luego su tercer hermano se casó con ella y falleció. Y así sucesivamente 7 veces. Y en el Evangelio de Mateo le preguntan a Jesús los saduceos: cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser ella esposa, perdón. Cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser ella esposa? ¿De quién de los 7? Es una trampa, porque los saduceos no creen en la resurrección. Pero el caso es un caso que ilustra la terrible realidad histórica en el siglo I, que una mujer podía tener más de un marido, pero no era porque ella andaba buscando tener varios maridos, era por la terrible situación histórica del siglo I. Ahora bien, Jesús también le dice a la mujer de Samaria: el hombre con el que estás viviendo no es tu marido. Así que los intérpretes por lo general dicen: ahí está la evidencia clara, que esta mujer tiene una mala reputación, porque está viviendo con un hombre que no es su marido. Las leyes del Antiguo Testamento ilustran que la situación más crítica de una mujer en el siglo I era llegar a quedar viuda. Era el nivel más bajo de pobreza en Samaria y en Judea en el siglo I. Tenemos muchas leyes en el Antiguo Testamento que protegen a las viudas, precisamente porque quedar viuda era una cuestión bastante crítica. En el libro de los Hechos se eligen diáconos para atender a las viudas, porque el gobierno romano no iba a atenderlas, porque las autoridades palestinas no las iban a atender. Las viudas eran parte de la gente más pobre y desamparada en aquella época. Hoy día una persona puede decir: bueno, si la mujer de Samaria se quedó viuda, ¿por qué no consigue un trabajo? ¿Por qué no termina una carrera y se pone a trabajar y saca adelante a su familia? Si ella se ha casado 5 veces, es posible que incluso tenga hijos. Y uno pudiera pensar: bueno, puede quedarse sola y sacar adelante a su familia. Realmente no. Eso se puede hacer hoy día. ¿Cuántos ejemplos no hay en Guatemala misma de mujeres que con mucho valor y esfuerzo y con no pocas lágrimas han sacado adelante familias enteras ellas solas, porque se han quedado solas por cualquier situación? Han estudiado o han conseguido un trabajo y con mucha disciplina, con mucho sufrimiento, han provisto para una casa entera para sus hijos. Pero en el siglo I eso era imposible. La única forma a través de la cual una mujer podía encontrar protección y provisión era casándose o vivir con un hombre. Imagínense que este hombre le dice a la mujer de Samaria: mira, yo no me puedo casar contigo, yo no quiero casarme contigo, pero si quieres venir a mi casa a vivir conmigo, yo te voy a dar comida y hospedaje y tus hijos pueden estar allí, pero yo no me voy a casar contigo. ¿Qué le queda a la mujer de Samaria más que aceptar esta situación imperfecta? Si ella quiere protegerse a sí misma y a sus hijos, no le queda otra opción más que aceptar esta situación. Así que cuando Jesús se le acerca, en Juan capítulo 4 es Jesús quien toma la iniciativa para entablar un diálogo con ella. Así que cuando Jesús se le acerca y le dice: tú necesitas agua viva, y cuando Jesús le dice: yo te ofrezco agua que da vida en abundancia, esta puede ser la primera vez en toda la vida de la mujer de Samaria que un hombre se le ha acercado para ofrecerle vida, porque todos los demás, los 4 o 5 hombres,
que se le habían acercado simplemente le habían ofrecido muerte. Y Jesús es el primero que le ofrece vida eterna, vida en abundancia. Jesús se acerca a ella porque ella tiene una profunda necesidad de la paz, del perdón, del descanso, de la vida que solamente Él puede ofrecer. Ahora bien, si la mujer de Samaria fuera una mujer de mala reputación, nosotros esperaríamos cierta evidencia en el texto, pero no la encontramos cuando leemos el texto a la luz del siglo I. Al final del capítulo 4, la mujer de Samaria acepta esta agua viva, deja su cántaro. Juan dice claramente que dejó su cántaro, se olvidó del agua que iba a sacar del pozo porque había encontrado agua viva y entra a la ciudad de Sicar. Y el texto indica que la mujer de Sicar le dijo a todos los hombres y les contó acerca de las buenas nuevas de Jesús. Y el texto indica que ellos escucharon a la mujer de Samaria con mucha atención y creyeron en su mensaje. Si la mujer de Samaria tuviese una mala reputación, esperaríamos que los hombres de la ciudad de Sicar le dijeran: no creemos en ti, sabemos quién eres, así que no vamos a prestar atención a tu mensaje. De hecho, la mujer hubiera tenido vergüenza de hablar públicamente de Jesús. Pero según el texto de Juan, ella llegó a la ciudad y proclamó las buenas nuevas acerca de Jesús. Ahora, si la mujer de Samaria no es una mujer con mala reputación como hemos interpretado en el pasado, ¿quién es ella? ¿Cómo debemos recordarla? A la luz del contexto histórico del siglo I. En primer lugar, sugiero que debemos recordar a la mujer de Samaria como una misionera. En Juan capítulo 4 hay un curioso evento. Jesús se queda solo en el pozo porque los discípulos entran a la ciudad de Sicar a buscar comida. Eso es lo que Juan dice. Iban todos caminando, están cansados del camino. Jesús se sienta al lado del pozo, el pozo de Jacob, y los discípulos entran a Sicar a buscar comida. Y están en Sicar comprando comida, y cuando regresan al pozo, encuentran a Jesús hablando con una mujer. Y Juan nos dice que nadie se atrevía a preguntarle por qué estás hablando con ella. Pero cuando la mujer se va, le dicen a Jesús: Jesús, come, debes tener mucha hambre. Y Jesús les dice: ustedes no entienden. Yo tengo otro tipo de comida que ustedes no pueden entender. Vean los campos, Jesús les dice, ya están listos para la cosecha. Y a ustedes se les invita a entrar a esa cosecha y regocijarse en la cosecha, aunque ustedes mismos no han sembrado, es lo que Jesús les dice. Y esas palabras de Jesús me parece que se refieren a la mujer de Samaria. Ella entró a Sicar a sembrar la semilla del Evangelio. Ella es la sembradora, la misionera. Mientras los discípulos entran a la ciudad a buscar pan, la mujer de Samaria entra a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y después de que ella ha hecho el trabajo misionero, lo más duro, que es predicar por primera vez el Evangelio, todos los hombres de Sicar salen de la ciudad, es lo que dice Juan, a encontrar a Jesús al pozo. Y Jesús les dice: miren esos campos blancos, vayan y cosechen lo que ya la mujer de Samaria sembró. Así que cada vez que recordemos a la mujer de Samaria, recordémosla como una misionera.
De hecho, ella es la primera misionera en la ciudad de Sicar, la pionera. Los discípulos tuvieron la oportunidad de ser los pioneros del evangelio en esa ciudad, pero estaban más preocupados por la comida física. Así que cada vez que recordemos a la mujer de Samaria, recordémosla como la misionera pionera del evangelio en la ciudad de Sicar. También recordemos a la mujer de Samaria como una teóloga. En Juan capítulo 3 tenemos la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y si leemos con atención esta conversación, veremos que es una conversación bastante básica. Nicodemo le dice: Señor, sabemos que tú eres enviado de Dios. Y Jesús empieza a platicar con Nicodemo diciéndole: te es necesario entrar al reino de Dios. Y Nicodemo dice: bueno, ¿cómo es eso posible? Jesús le dice: bueno, Nicodemo, empecemos con lo más básico. Cuando tú naciste de tu madre, pero cuando quieres entrar al evangelio, te es necesario nacer de nuevo. Es una ilustración muy básica, la idea de nacimiento. Y aún así, aunque es muy básico, Nicodemo no entiende. Y Jesús le responde: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes lo que te estoy diciendo? Una conversación tan básica, siendo tú el líder de los judíos, ¿no entiendes algo tan básico? Pero con la mujer de Samaria no hablan de cosas básicas, hablan de cosas teológicamente complejas. Hablan de escatología. La mujer de Samaria le dice: ¿eres tú el Mesías que ha de venir? La mujer de Samaria sabe de escatología, de la venida del Mesías. Hablan también de teología propia. La mujer de Samaria dice: nuestros padres adoraron en este monte y nosotros adoramos en este monte, pero ustedes adoran en Jerusalén. ¿En dónde es el lugar donde debemos adorar? Una pregunta profundamente teológica que tiene que ver con las controversias étnicas del siglo I. Así que cada vez que recordemos a la mujer de Samaria, recordémosla como una misionera, pero también como una teóloga que interrogó profundamente a Jesús y entabló un diálogo teológico con él, de acuerdo con Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 entonces nos sirve para ilustrar la importancia de leer las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, a la luz de su contexto cultural, respetando y prestando atención a la literatura judía del Segundo Templo y al conocimiento histórico que tenemos de aquella época.